Desde pequeño, siempre sentí que mi hermano menor, Luis, tenía una posición especial en nuestra familia. Nuestra madre lo adoraba y siempre le daba más atención que a mí. Ella preparaba sus comidas, lavaba su ropa e incluso me pedía que le ayudara con sus tareas escolares. Yo, por otro lado, era el hijo tranquilo e introspectivo, disfrutando de mis estudios y prefiriendo mantenerme al margen. Aunque acepté esta dinámica por ser independiente, siempre me sentí relegado al segundo plano. Con el paso de los años, la relación con Luis se volvió cada vez más tensa. Empezó a burlarse de mí por ser diferente. Se reía de mi baja estatura y de mis gafas. Luis invadía mi privacidad, leyendo mi diario y contándole a mamá lo que encontraba allí. Cuando intentaba defenderme y le reclamaba, nuestros padres minimizaban sus acciones, diciendo que así es como se fortalecen los lazos entre hermanos. Las bromas se volvieron más crueles. Una vez, Luis puso pequeñas piedras en mi cereal. Afortunadamente, me di cuenta a tiempo y evité que me lastaran los dientes. Durante la secundaria, las cosas empeoraron significativamente. Luis empezó a insultarme constantemente, apoyando a los matones que me acosaban en la escuela. En una pelea por una tontería que ya no recuerdo, él me dijo que me suicidara. En ese momento, estaba pasando por una crisis de salud mental y esas palabras me destrozaron profundamente. Sin embargo, finalmente, mi padre tomó partido y confrontó a Luis, amenazando con llamar a la policía. Ese fue un punto de inflexión. Luis comenzó a distanciarse y a dejar de intimidarme físicamente, aunque sus insultos verbales persistieron. Después de graduarme con una beca, me mudé a la universidad, encontrando la libertad que tanto necesitaba. La independencia que encontré allí fue liberadora y me permitió enfocarme en mis estudios y en construir una nueva vida para mí mismo. Fue en una de esas fiestas universitarias donde conocí a María. Ella era encantadora, extrovertida y tenía una energía que complementaba perfectamente mi naturaleza más reservada. Nuestra conexión fue instantánea y profunda. Nos casamos poco después de graduarnos, en una ceremonia pequeña pero llena de amor y esperanza. Al principio, todo parecía perfecto. María y yo compartíamos sueños y aspiraciones, y la idea de formar una familia me llenaba de felicidad. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, comenzaron a surgir sombras del pasado que amenazaban con destruir nuestra felicidad. María y yo siempre habíamos acordado mantener una relación monógama y fiel. Sin embargo, con el paso de los años, descubrí que ella había tenido dos incidentes de infidelidad. El primero fue un romance intermitente con una compañera de trabajo casada que duró varios años. El segundo fue una breve aventura con un exnovio durante una visita a su familia. Estas traiciones me dolieron profundamente, pero decidí perdonar a María en cada ocasión. No quería criar a nuestro hijo en un hogar roto y creía que podíamos superar estos obstáculos juntos. La primera infidelidad ocurrió cuando éramos jóvenes y ambos estábamos descubriendo quiénes éramos. Atribuí sus acciones a errores juveniles y a un juicio pobre. Durante un tiempo, las cosas parecieron mejorar. Aunque nunca pude confiar plenamente en ella, hice todo lo posible por dejar de lado mis dudas, convencido de que si elegía perdonar, podía trabajar hacia un nuevo comienzo. Sin embargo, 4 años después, María me confesó que estaba embarazada y que dudaba si el niño era mío o de alguien más. Este descubrimiento fue devastador. La idea de que el hijo que amaba podría no ser mío me destrozó emocionalmente. Después de muchas conversaciones y lágrimas, María finalmente admitió que el verdadero padre del niño era mi propio hermano, Luis. Esta revelación no solo significaba la pérdida de mi confianza en María, sino que también ponía en tela de juicio toda mi relación familiar. Criar al hijo de mi hermano era algo que nunca hubiera imaginado, y me sentía atrapado entre el amor por mi hijo y la traición de ambos, mi esposa y mi hermano. Decidí divorciarme de María. Fue una de las decisiones más difíciles de mi vida, pero sentí que era lo mejor para mi bienestar emocional y para proteger a mi hijo. Después del divorcio, mi relación con mis padres comenzó a mejorar significativamente. Mi padre, siempre reservado, empezó a pasar más tiempo conmigo y a tratarme más como un amigo que como un hijo. Mi madre, aunque todavía extrañaba a Luis, decidió mantenerse alejada de él para no alimentar más la toxicidad que había permeado nuestra familia durante tantos años. Hace 3 meses, mi padre me llamó para informarme que estaba considerando cambiar su testamento. Quería dejar todo su patrimonio, que ascendía a casi $2 millones, exclusivamente para mí, excluyendo por completo a Luis. Esta decisión fue una sorpresa total,
ya que Luis siempre había sido el hijo favorito y esperaba que su posición no cambiara tan drásticamente. Mi padre, conocido por su terquedad, decidió que era hora de cortar completamente a Luis de su vida debido a las recientes traiciones. Poco después, Luis intentó ponerse en contacto con nuestros padres, incluso mostró en la puerta de su casa, rogando por perdón. Sin embargo, ambos padres se negaron a recibirlo. Incluso mi madre, quien solía ceder ante los berrinches de Luis, decidió mantener su distancia, entendiendo finalmente la gravedad de sus acciones. A pesar de esto, Luis nunca me escribió para disculparse, demostrando que realmente no lamentaba lo que había hecho. Un día, Luis logró averiguar sobre el cambio en el testamento y, al no poder comunicarse con nuestros padres, me llamó a mí directamente, pidiéndome ayuda. Me explicó que estaba teniendo dificultades en la universidad y que, después de que María descubriera la verdad sobre la paternidad de nuestro hijo, ella lo había estado presionando para que le diera una pensión alimenticia. Luis afirmó que no tenía dinero y que había estado buscando trabajos de medio tiempo sin éxito. Me rogó que hablara con nuestra familia para intentar comenzar de nuevo, ya que realmente necesitaba mi ayuda. Sin dudarlo, reí en su cara y le dije que ya había terminado con él. Le recordé que debería haber pensado en las consecuencias antes de acostarse con María y quedarse embarazada. Luis argumentó que yo estaba siendo injusto y que María también tenía la culpa, a lo cual estuve de acuerdo. Le recordé que había divorciado de ella, haciéndola ahora su responsabilidad. Le dije que no debía llamarme para quejarse de ella o del niño, ya que esas eran las consecuencias de sus propias acciones. Luis comenzó a alzar la voz, pero lo interrumpí recordándole que ya no era el hijo favorito de la familia. Era el hijo negro que había dormido con la esposa de su propio hermano. En ese momento, Luis comenzó a llorar, diciéndome como todos, incluidos nuestros abuelos y familiares, se habían vuelto en su contra. Aunque esto era cierto, ya no era mi preocupación. Le dije que habíamos terminado y que nunca debería volver a llamarme, ya que ya no lo consideraba mi hermano. Desde entonces, he estado repasando la conversación en mi mente. A pesar de mi odio hacia mi hermano, nunca lo había escuchado llorar, al menos no desde que éramos niños. No voy a mentir, me dolió verlo tan indefenso. Así que, supongo que estoy aquí para preguntar si debería hablar con mis padres sobre él o si estaría mal si decido no hacerlo. Un par de días después de aquella incómoda llamada con mi hermano, decidí no mencionar nada a mis padres. El mero hecho de pensar en interceder por Luis, después de todo el daño que me había causado, me parecía incoherente. Él no había mostrado un verdadero arrepentimiento, sino que simplemente buscaba una salida fácil a sus problemas. Aún así, la culpa me carcomía. Recordaba sus lágrimas y no podía ignorar el hecho de que, a pesar de todo, era mi hermano. Mientras lidiaba con esta indecisión, comencé a notar que algunas personas cercanas a mi familia estaban preguntando por la situación con mi hijo, Tomás. Varias tías, primos y amigos de la familia empezaron a murmurar y a cuestionar por qué ya no tenía contacto con el niño. Muchos no sabían la verdad, otros la sospechaban y unos pocos la conocían de primera mano. Cansado de las especulaciones y deseando aclarar mi postura, decidí hacer una publicación en mis redes sociales explicando mis motivos. No entré en detalles sucios, pero fui honesto. Expliqué que había descubierto que Tomás no era mi hijo biológico y que, para proteger mi salud mental y mi espacio, no podía seguir en contacto con él. No se trataba de crueldad ni de egoísmo, sino de una necesidad personal de cortar lazos con el pasado que me había lastimado tanto. Aclaré que no despreciaba al niño, pero que mantener una relación con él implicaba abrir la puerta a su madre, María, y a todo el dolor que eso conllevaba. La mayoría entendió o, al menos, aceptó mi versión sin emitir juicio. Algunos pocos me tacharon de insensible, pero para mí no había otro camino en ese momento. Había sufrido demasiado y necesitaba paz. Pasaron un par de semanas de relativa calma hasta que recibí una noticia inesperada. Resulta que mi madre, quien no podía evitar preocuparse por el bienestar de Luis, había sido quien le contó a mi hermano acerca del cambio en el testamento de mi padre. Esta información no solo me sorprendió, sino que también provocó un fuerte enfrentamiento entre mis padres. Al enterarse, mi padre se sintió traicionado por mi madre. Él interpretó ese gesto como un intento de intervenir a favor de Luis, a pesar de las claras decisiones familiares que habían tomado. Frustrado, mi padre le advirtió a mi madre que si volvía a interferir o intentaba contactar a Luis a sus espaldas, tendría que abandonar la casa.
Era una postura muy dura, pero mi padre sentía que era el único modo de proteger la nueva estabilidad familiar y respetar las consecuencias que habían impuesto a Luis por sus actos. Ante esta amenaza, mi madre cedió. Estaba dolida, triste por lo que ocurría con Luis, pero entendía que, si insistía en verlo, pondría en riesgo no solo su matrimonio, sino también la paz que con tanto esfuerzo habíamos recuperado. Aunque me dolía ver a mi madre así, era evidente que la familia no podía seguir soportando más traiciones o juegos a dos bandos. Con el tiempo, la situación se fue asentando. La ausencia de Luis se convirtió en un silencio necesario, una pausa para sanar heridas y reconstruir la confianza entre nosotros. Mi madre se mantuvo alejada, aunque era evidente que extrañaba a mi hermano. Mi padre y yo empezamos a compartir más tiempo juntos. Descubrimos hobbies comunes, como el golf, y entablamos conversaciones más profundas, como si estuviéramos recuperando el tiempo perdido. Él me trataba con respeto, como a un igual, y eso me hacía sentir validado. Por su parte, supe por un primo que Luis finalmente había tenido que abandonar la universidad, incapaz de costear las matrículas sin la ayuda de mis padres. Ahora vivía con María, trabajando como mecánico a medio tiempo, criando juntos a Tomás. Era irónico pensar que, al final, ellos formaban la familia que habían creado a mis espaldas, aún sin tener los recursos ni el apoyo que esperaban. 5 meses después, mi vida seguía tomando un rumbo más estable. Mi ascenso en el trabajo había mejorado mis ingresos y, con la ayuda de la terapia, estaba aprendiendo a dejar atrás la ira, el rencor y la vergüenza. No había iniciado nuevas relaciones sentimentales, pues necesitaba priorizar mi recuperación emocional. Algunas heridas requieren tiempo para sanar, y yo no tenía prisa. No hablaba de Luis con mis padres, ni ellos lo mencionaban. Nuestra dinámica familiar había encontrado un extraño equilibrio en la ausencia de ese hermano que, alguna vez, dominó la casa con su presencia y su favoritismo. Si me lo hubieran dicho años atrás, no habría creído que yo terminaría siendo el destinatario único del patrimonio de mis padres, ni que tendría su total apoyo. Aún así, valoraba ese respaldo y me esforzaba por ser alguien digno de esa confianza. Así concluye este capítulo de mi vida. Fue un viaje difícil, marcado por la traición, el dolor y la decepción. Pero también fue un viaje de crecimiento personal, de afirmación de mi propio valor y de la construcción de una identidad libre de la sombra de mi hermano. Mirando hacia adelante, sé que todavía hay camino por recorrer, pero al menos ahora sé que puedo enfrentar lo que venga con la cabeza en alto y con la certeza de que merezco paz, dignidad y respeto. Han pasado 5 meses desde mi última actualización. Mi relación con mis padres ha mejorado significativamente en estos meses. Mi padre y yo vamos a jugar golf todos los fines de semana y él me trata más como un amigo que como un hijo. Aunque mi madre extraña a Luis, ha decidido mantenerse alejada de él. La última vez que supe de Luis fue a través de un primo, quien me informó que Luis había estado pidiendo dinero a familiares y eventualmente tuvo que abandonar la universidad porque no podía pagar las tasas. Ahora vive con María y trabaja como mecánico a medio tiempo, criando juntos a Tomás. Era irónico pensar que, al final, ellos formaban la familia que habían creado a mis espaldas, aún sin tener los recursos ni el apoyo que esperaban. Yo nunca discuto sobre Luis con mis padres, y ellos tampoco lo mencionan. Para aquellos que preguntan, estoy bastante bien. Hace 2 meses me promovieron en mi trabajo, lo que ha mejorado significativamente mi salario. No he estado saliendo con nadie, ya que siento que aún necesito tiempo y espacio para sanar. He estado asistiendo a terapia, así que veremos cómo evoluciona todo.